Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buen día. 21, ya. Hoy entra el otoño. Vayan empezando a sacar los suéteres y las sudaderas. ¿Ah? Ya se está tardando el frío. ¿Para qué, profe? ¿Para ir para la escuela? Mándeme. ¿Para qué? ¿Para ir para la escuela? Arriba de la escuela. Allá Ojalá. allá en el edificio 7 se ponen muy bonitos los inviernos. Como está en la orilla. Friazo que hace. Pero ya lo extrañamos, ¿no? Pues este año todavía no nos va a tocar, pero esperemos que el otro año ya estemos allá. Ay, profe, qué feo eso. Mande. Qué feo eso de que este año no. Sí, fíjate. Vamos a volver laboratorios. Yo creo que la otra semana ya voy a ir a dar laboratorio de química inorgánica, pero únicamente laboratorios, igual que ITSA, ¿no? Pero ya para el otro semestre ya se está programando los grupos teóricos. Unas horas van a seguir siendo a distancia, no sé, 2 horas teóricas y 3 horas a distancia. Pero ya se está organizando la estrategia, ¿no? La logística para que regresen y que no andemos todos ahí nada más, ¿no? O sea, se va a distribuir a lo largo del día. Va a estar complicado, pero pues a ver qué propuesta nos hacen. Pero por lo pronto, pues ya estamos a la mitad del semestre prácticamente. Queda octubre y noviembre. Entonces, pues ahí va. Muy bien, voy a pasarles lista. Bateando con el mouse. Se fue la pila. El fenómeno termodinámica. Bajeca. Presente. Benítez. Presente. Bernal. Bernal Martínez. Casillas, Valencia. Presente. Chávez, Stephanie. Presente. Covarrubias, Munguía. Espinosa Rincón. Presente. Flores Aispuro. Presente. Galarza Rodríguez. Presente. Hernández Leiva. Presente. Minjares. Presente. Muy bien, Murakami. Presente. Rodríguez Romero. Presente. Serrano Gámez. Soto Cisneros. Presente. Valencia Cuen. Presente. Villegas Sotelo. Presente. Muy bien. Mándeme. Covarrubias está en la vacuna, por eso no entró. Ah, muy bien. Qué bueno. Sí, andan varios vacunándose. Ahorita también en la clase que tuve, en la mañana, me comentaban que andan en la vacuna y unas que se vacunaron ayer y hoy amanecieron medio malones. Y ya me comentan que tienen fiebre y eso, ¿no? Todo el mundo respondemos de manera diferente. O cuando me vacuné, yo, además, me buscaba aquí la de esa porque yo pienso que me engañaron. No sentí absolutamente ni la aguja ni nada. Y andaba buscándome la pequeña lesión para validar que realmente me hayan inyectado. No, profe, no engañan. Hasta me quedé con la... 5G. No sentí nada. Ayer me andaba muriendo. Ah, sí, también te la Dio pasaste. fiebre, Profe. dolor de Mándeme. cabeza. Yo con la primera no me pasó nada y con la segunda ya andaba todo tieso. Sí, yo también me pasó Las igual. dos. Fíjate, Con- puede con- ser en la como primera es la dosis me dio segunda fiebre dosis. nomás. Ya el cuerpo ya reaccionó, ¿verdad? Ante la vacuna. A nosotros nos aplicaron una sola dosis, la china esa de la Cancino, ¿no? O sea, no sabe cómo nos vaya a ir. Es la única vez que se ha aplicado la Cancino, nada más a los maestros y no se ha aplicado a nadie más. Eso ya nos empieza a entrar, nos empieza a dar preocupación. ¿Que no ¿No? van a volver a vacunarlos, profe? Ya lo hubieran aplicado a otros rangos de... No lo han aplicado a nadie, nomás los maestros. Qué raro, ¿no? Está sospechoso. Profe, que no les iban a poner segunda dosis de esa. No, dice nuestro líder,
bueno, nuestro líder, que no, que ya estamos suficientemente protegidos. Y ya ven que en otros países hay dudas por la eficiencia o la eficacia de esta vacuna, pues. Pero pues dice nuestro líder máximo que no. Entonces sí nos preocupa, ¿no? Esperemos que no Profe, vaya a haber consecuencias, ¿no? Dime. ¿no se hubiera puesto la Pfizer y se hubiera ido, se hubiera colado en la fila? Estuve en la cola. Vino un maestro por mí, el David Quintana. Maestro me dijo, vamos a ponerla. Yo ayer vine y me dijo, vamos a ponernos la Pfizer. Yo me la puse otra vez porque esa del Cancino como que no convence. Y estuvimos en la cola aquí en Esperanza. Y cuando ya íbamos a entrar, puta, nos cerraron la puerta. Me quedé como a 9 personas así de la puerta, que se habían acabado. Y se acabaron. Le digo al David, puta, qué mala suerte, David. Pero ahí estuve en la cola queriéndome aplicar, pero ya no me tocó en suerte, ¿no? Le digo al Se David, supone que no se pueden mezclar. eso es lo que le digo al David, oye, David, no vaya a ser. A lo mejor fue buena suerte, le dije, y no mala suerte, ¿no? De que no me la puse, no al rato vayas a empezar a hablar en chino. Tú le dije, oye, se te vaya a cruzar la vacuna. Más vale mejor no buscarle, ¿no? Y sí, después ya por ahí salió en el radio, en la televisión, de que no recomendaban, ¿no? Mezclar las vacunas. Le dije al David, pues a lo mejor fue buena suerte y no mala suerte, ¿no? A ver qué pasa. Está bien, iban a aprender otro idioma. Sí, vamos a empezar a hablar en chino, en ruso, en los memes que han sacado, ¿no? Todo normal, dice, sin ninguna, ningún síntoma de no sé qué, y empieza a hablar en chino, empieza a hablar en ruso, si lo han visto, ¿no? Los memes esos que sacan, ¿no? Pero, muy bien, vamos a continuar con nuestros ejercicios de sustancias puras, más que nada uso de las tablas termodinámicas y definir en qué situación se encuentra la sustancia. Y ya no estamos haciendo cálculos, estamos simplemente leyendo las propiedades o definiendo qué propiedad tiene una sustancia, ¿no? Que es el primer paso hacia la siguiente unidad de competencia. Entonces voy a poner la presentación estamos resolviendo hicimos uno, ¿no? ¿dónde está? Fenómenos, ¿dónde quedó el de mecánica? Aquí está, termodinámica, ¿por qué no lo leo? Termodinámica. Hicimos uno de los ítems que traen, ¿no? Estábamos aquí. Pero resolvimos el primero, ¿recuerdan? Que vimos que estaba como mezcla, ¿no? En el segundo nos dice, tengan ahí a la mano sus tablas termodinámicas para poder ubicarnos y poder deducir o encontrar el valor que necesitemos, ¿no? Nos dice que una sustancia en un determinado momento tiene una presión de 50 kilopascales, 400, perdón, kilopascales, y se encuentra como vapor saturado. Este está directo, o sea, estos son los fáciles, pues, porque cuando está ubicado en un punto determinado ya, y sabemos que esos puntos pertenecen a mis tablas, pues no tengo que deducir nada, o sea, directamente me dice dónde leer la propiedad, ¿no? Entonces, si es vapor saturado, y siempre siempre necesitamos dos datos, siempre, dos propiedades. En este caso nos dice que es vapor saturado y nos da la presión para poder determinar un estado termodinámico, ¿no? Siempre cuando menos dos datos. No se puede con uno solamente. Entonces, si es vapor saturado y invariablemente, ¿a qué tablas nos vamos a ir? De hecho, las voy a abrir, ¿no? ¿Qué tablas voy a utilizar? Recuerden que tenemos dos, tenemos las de vapor sobrecalentado y las de agua, propiedades del agua, ¿no? Que son datos de saturación. Fenómenos, pesca, materias, tablas termodinámicas, Sengel. ¿Cuáles vamos a usar? ¿Las de vapor o las de sobrecalentado?
Vamos a usar la de sobrecalentado. No, mira, observa el problema. ¿Dónde está? Bueno, observen el problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ujú. Maestro, Sí. hay algunos compañeros que todavía no están en el grupo de WhatsApp de termodinámica. ¿Ah, sí? ¿Y eso porque no les llegó la invitación? ¿Cómo se dice? Es que la invitación ya no está en plataforma y usted nos tiene que enviar a nosotros la invitación para poderse enviar y que ellos entren. Ah, bueno. Voy a buscar la liga de la invitación y ya se las mando. O la pongo ahí en el grupo y de ahí la pueden ustedes mandar a sus compañeros. Ustedes que saben quiénes son. ¿Va? Ok, maestro, ¿Sale? gracias. Ok, entonces, si nos dice que es vapor saturado, recuerden que forzosamente, voy a poner pizarrón. Y para hacer los diagramitas ahí, para ubicarlo mejor en el contexto, ¿no? Porque si no, sí se complica. Esta célula, para que les sea más fácil entender cada punto, ¿no? Bien. Dice 400, dos datos, 400 y vapor saturado, la fase en que se encuentran. 400 y vapor saturado. Ujú. Sí. Vapor saturado. Esta es la gráfica de ese punto. Siempre tenemos que ubicarnos en nuestro gráfico. Y nos está dando dos datos. Nos dice que está como vapor saturado. Por eso me pongo en el punto de vapor saturado. Y nos dice que la presión es de 400 kilopascales. Yo sé que la gráfica esa roja es una presión, es una línea de presión. Y vale 50 kilopascales. Por lo tanto, en el eje de la Y tenemos la temperatura y en el eje de las X tenemos el volumen, ¿verdad? Y nos pide, si vamos a la tablita, nos pide la temperatura. ¿Qué temperatura tiene en ese punto? ¿Y qué volumen ocupa en ese punto para completar la tabla? Quiere el volumen y la temperatura. Entonces quiere que estimemos esta temperatura. A esta presión hay una temperatura de saturación. Y este volumen también quiere que se lo estimemos esto. No estamos haciendo cálculos, ¿verdad? No hemos aplicado ninguna ley. Sabemos que el volumen lo podemos calcular en la región de mezcla con la ecuación que tenemos de volumen, esa doble igualdad, ¿no? Pero como estamos en el punto de saturación, sabemos que nuestras tablas termodinámicas
son para los puntos de saturación, temperatura y presión de saturación. Y me da el volumen de saturación. Ese es el volumen de vapor saturado. No está en la región de la mezcla. Por lo tanto, ¿qué tablas vamos a usar? Las de región de mezcla o las de saturación, que es desde líquido saturado hasta vapor saturado, pasando por todos los datos en medio, o el de vapor sobrecalentado. ¿Cuáles tablas usarían? ¿Qué No, tablas dijo el sobrecalentado y cuál era la otra? las tablas de propiedades de agua, de agua líquida, esas que les pasé por el grupo, ¿no? Son esas que no, las de agua. De agua. Las de agua. Recuerden que esas tablas que dice propiedades de agua es desde líquido saturado hasta vapor saturado. Por lo tanto, esa es la que vamos a utilizar. Si estuviera acá en el lado derecho, en la región de vapor sobrecalentado, usaríamos las otras. Por lo tanto, nos vamos a ir a las tablas de vapor saturado o de líquido saturado, de agua saturada, propiedades de agua líquida, creo que dice algo así. Y vamos a leer qué temperatura tiene cuando se encuentra a 400 kilopascales. El gráfico aquí me dice que esta temperatura le corresponde a esta presión. Por lo tanto, nos vamos a ir a esas tablas. Y ahí mismo vamos a leer qué volumen tiene, el volumen del gas. Este es el volumen del gas. Acá está el líquido saturado. Aquí tiene su volumen de líquido. Que no nos está pidiendo eso, ¿no? Pero son los dos extremos que tienen las tablas termodinámicas. Entonces vamos a buscar la tabla de propiedades de agua, la que está con presiones, la que dice presión y luego la temperatura de saturación, para leer esta temperatura y este volumen. ¿Ok? Voy a dejar de reemplazar destacado. Me voy a ir a las tablas, esas que tienen ustedes ahí también. Déjenme ver dónde andan. Aquí están. Aquí las tengo. ¿Ah? Agua saturada, tablas de agua saturada. Propiedades, bueno, agua saturada. Tabla de presiones. Entonces son 400 kilopascales. Voy a venir aquí a 400, este es, aquí. Y ahí tiene una temperatura de saturación de 143.61. Esta línea me representa un estado termodinámico. Y aquí está el volumen que ocupa como líquido y este es el volumen que ocupa como gas. Entonces, 143.61 sería la temperatura. Son grados centígrados, ¿no? Y ocupa un volumen de 0.46242. Son metros cúbicos por kilogramo. Aquí no hay mucho problema porque está en el punto de saturación. Leo directamente los datos, no tengo que hacer ninguna búsqueda extraordinaria ahí. ¿Ok? Pues de esa forma es como tengo mis datos aquí ya. Siento que es 143.61 grados centígrados la temperatura y un volumen de 0.46242. ¿Y cómo está? Aquí nos tuvimos que preguntar cómo está el fluido porque ya no lo dijo. Está como vapor saturado. ¿Okay? ¿No hay dudas de esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, creo que no. Bien, vamos a volver a
¿Dónde estábamos? Ahí está. En el tercer renglón nos da la temperatura y nos da la presión. Aquí no sabemos dónde vamos a leer. Aquí sí, porque las tablas de vapor saturado, o sea, de agua saturada. Acá concluimos que era mezcla. Aquí no sabemos en cuál voy a leer. O sea, ¿dónde leo este volumen? Está la sustancia como sustancia saturada para leer en mis tablas de agua saturada. Es decir, está entre líquido saturado y vapor saturado. Puede estar como líquido, puede estar como vapor o puede estar como mezcla. Estas tablas incluyen los tres estados. O una tabla que únicamente incluye el vapor sobrecalentado en caso de que esto esté sobrecalentado. Pero no sé ahorita. Pero es muy fácil saberlo. Voy a hacer la gráfica. 250 y 500, ¿no? La misma gráfica de esta. 250 y ¿qué decía? 500. 500 kilopascales, ¿verdad? 250 y 500 kilopascales. Vamos a esa gráfica. Todavía no vamos a ubicar nuestro punto porque no sabemos dónde está. 500 kilopascales nos dice. Aquí voy a cambiar, voy a poner 500. Y 250. Así, mi gráfico. Nos dice que la temperatura a esto es 250 grados centígrados. Chequen que no la puse aquí, porque no sé dónde está. Si esa es la temperatura de saturación, estaría aquí. Tendría 250 grados centígrados para 500 kilopascales. Pero no sabemos si está saturado. Y si está saturado, no sabemos si es líquido, si estaría como mezcla aquí en medio, o si estaría como vapor saturado. No sabemos. En las tablas de saturación tenemos las tres posibilidades. Que esté como líquido, como vapor o como mezcla a una determinada temperatura y presión. Pero no sabemos. Puede estar acá como vapor sobrecalentado. ¿Sí? La única forma de saberlo es analizando esta presión o esta temperatura. Buscar a esta temperatura cuál sería su presión de saturación. O buscar a esta presión cuál sería su temperatura de saturación. Vamos a hacerlo, vamos a analizar a una presión de 500 kilopascales. ¿Cuál sería su temperatura de saturación? Es decir, esta temperatura que está aquí, ¿cuál es? Si estuviera saturado y coincide que son 250, está saturado. Si no, analizamos si está sobrecalentado o está sobreenfriado. Si está aquí o está acá. Entonces vamos a buscar esta temperatura de saturación, que es esta, a 500 kilopascales. Y la vamos a comparar con la temperatura que nos da el problema. ¿Qué temperatura de saturación tendríamos aquí? A 500 kilopascales. Vamos a ir a en tablas de saturación, ¿verdad? Porque esta es mi línea de saturación. ¿Sí? Entonces me voy a ir a las tablas. Voy a buscar 500. Ahí donde estábamos, ¿no? Simplemente abajito, 2 renglones abajo. A 500 la temperatura es de 151.83 grados centígrados. 151.83. Es lo que me dice la tabla. 151, esta temperatura que está aquí. .83 grados centígrados. Es esta que está aquí. Esto está en grados centígrados. Entonces ya graficamos qué temperatura tendría si estuviera saturado. ¿Cómo? Como líquido, o como mezcla o como vapor. Siempre tienen la misma temperatura porque cuando cambia de fase, la temperatura no cambia.
Pero ahora voy a graficar mi otra temperatura, la temperatura real de mi problema, 250 grados centígrados. Forzosamente tiene que estar por acá arriba, ¿no? Si acá está el 0, 181, 250. Voy a graficar hacia allá hasta cruzarlo con la presión. Y quedamos aquí. Maestra, estaba en la misma tabla. ¿Cuál? O sea, sigue en la misma tabla del anterior. Sí, ahí mismo abajito nomás busqué 500 kilopascales. Y ahí busqué la temperatura. Sí. Es 151.83, ¿qué no? Ah, sí, 151. Sí, 151.80. Aquí lo puse bien. Ok. 151.83. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿Dónde se encuentra el vapor? ¿En qué región? En sobrecalentado. En vapor sobrecalentado. Así es como lo definimos. Comparando las propiedades de saturación, que son las que tenemos en tabla siempre, con respecto del dato que nos dé el problema. Esa es la clave siempre. Comparar. Un dato que ya conocemos siempre, que debe de ser siempre saturado, contra la propiedad real que nos da el problema. Y lo graficamos y vemos que caemos en la región de vapor sobrecalentado. Entonces ya le podemos poner ahí a la tablita. ¿En qué fase se encuentra el líquido, el agua? ¿En qué estado se encuentra? Vapor sobrecalentado. Ahora quiere que le demos el volumen, ¿verdad? El volumen, ¿sí? El volumen que tiene ese vapor en ese punto. Entonces lo voy a graficar acá abajo. Me voy a venir hacia abajo. Y aquí está. Es un vapor sobrecalentado. Por lo tanto, no hay problema. Porque si ya sé que está como vapor sobrecalentado, me puedo ir a las tablas de vapor sobrecalentado y buscar la tabla de 500 kilopascales y buscar la temperatura y leer el volumen de ese vapor. Ahí no hay problema, directo, se lee. En una tabla de vapor sobrecalentado, nada más recuerden que la tabla está en megapascales. Entonces van a ser 0.5 megapascales, ¿no? Porque divido entre 1000 para convertirlo a megapascal. Y busco la tabla. Eso es importante tener esa relación. Esas tablas siempre vienen en megapascales. Entonces podemos dividir, un megapascal tiene 1000 kilopascales. Entonces 500 entre 1000 nos va a dar 0.5 megapascales. Ahí en esa tabla voy a buscar. Y a esa temperatura de 250 voy a buscar el volumen. Voy a irme a la tabla. Reemplazar. Vamos a ver la tabla. Estas tablas ya no nos sirven, ¿no? Tablas de agua saturada. Esa la usamos para poder determinar en dónde se encuentra mi vapor. Simplemente, pues, para poder concluir que era vapor sobrecalentado. Me voy a ir a las de vapor sobrecalentado ahora, agua saturada, vapor de agua sobrecalentado. Y busco el de 0.5 megapascales. Aquí está, 0.5 megapascales, es decir, 500 kilopascales. Busco la temperatura de 250. Aquí está. Y busco el volumen. La primera columna es el volumen, ¿no? Aquí está el volumen. Entonces, a 500 kilopascales o 0.5 megapascales, chequen que aquí me pone la temperatura de saturación. 151.83. Para que sepamos cuál es su temperatura de saturación. Ya cuando ustedes agarran práctica, pues se van directamente a una tabla de vapor sobrecalentado. Y ahí buscan a la presión y ven 151.83. Está sobrecalentado porque esta es su temperatura de saturación. ¿Sí? Y hacemos en nuestra mente, hacemos el diagrama, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo en el pizarrón para que entiendan el concepto del análisis, ¿no? Entonces, 250 es 0.47443. Ese es el volumen que ocupa el gas. 0.47443.
443 metros cúbicos. 47, 443. Metros cúbicos por kilogramo. Entonces voy a dejar de presentar esto para irnos acá. Y ahí está, punto 47, voy a apagar el foco, a ver qué tal se ve. A lo mejor, ¿no? 443. ¿Alguna pregunta, Juan? Y aquí es practicar, ¿eh? El razonamiento que seguimos de comparar siempre contra los datos de saturación. Esa es una metodología que lo pueden ustedes anotar ahí, ¿verdad? ¿Cómo determinamos el estado termodinámico de una sustancia? En este caso es el agua, ¿no? Y número 1, comparar contra los datos de saturación siempre. Número 1, hacer el gráfico. Hacer tu curva de campana y ubicar los datos que te da el problema. ¿Sí? Recuerden que aquí yo grafiqué la curva de presión, le puse 500 kilopascales y puse la temperatura aquí arriba porque no sabía dónde se encontraba. ¿Sí? O sea, no la puedo comparar todavía. No sé si corresponde arriba o abajo de esta temperatura de saturación. O si es igual a la temperatura de saturación, no sabíamos. Ya que grafico y ubico mi información, comparo. Pude haber comparado la presión y haberme ido a la tabla de temperaturas y haber buscado la presión y también comparar la presión. ¿Sí? Pues, en un sentido o en el otro siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Entonces buscamos la temperatura de saturación a 500 kilopascales, es decir, qué temperatura le corresponde aquí si estuviera saturado. Y vemos que es de 151.53. Eso nos dice que no es vapor saturado, ni líquido saturado, ni mezcla, ni nada. O sea, no se encuentra dentro de la curva de saturación. Ni como líquido, ni como mezcla, ni como vapor. Porque la temperatura que nos da el problema es más grande. Grafico mi temperatura y grafico hacia el lado para ver en qué posición está. Y está como vapor sobrecalentado. Siempre se hace el mismo procedimiento. Siempre. Tienen que memorizarse el procedimiento como una fórmula, un proceso general. Y ya después practicar. Porque nos da una cosa, nos da la otra. Chequen que las tablitas nos da un dato, nos da otro, luego sí nos dice dónde está, para que practiquemos, pues. ¿Sí? Ya que ubicamos que está en vapor sobrecalentado, ahora sí, ya podemos ir a buscar lo que nos pide el problema. ¿Sí? El volumen en este caso, ¿no? Nos pedía el volumen. Y lo leemos en la tabla de vapor sobrecalentado. Siempre las tablas de vapor sobrecalentado vienen en megapascales. Entonces mi presión, que siempre está en kilopascales también, la divido entre 1000 para convertirlo a megapascales y poder buscar la tabla que le corresponda. El vapor sobrecalentado siempre se mide con la presión o con la temperatura, nada más que ahí tenemos que buscar la temperatura y por ahí nos va a salir alguno donde vamos a tener que leer alguna temperatura y buscar volumen y temperatura para ubicar qué tablita de presión es. Al final de cuentas hay que visualizar ahí y buscar el dato, ¿no? Ok, entonces vamos a irnos al último, creo que trae otro, ¿verdad? Está destacado, el problemita ese. Para terminar esa tabla. Compartir. Ahí está. Chequen que es muy similar al anterior. A ver, plantéenlo ustedes. Tómense unos 2-3 minutitos. Hagan la grafiquita, ubiquen las propiedades. Pueden ubicar la presión, como lo hicimos ahorita, porque esa siempre sabemos que es una curva que está en medio. Ubiquen la presión y busquen la temperatura para que la comparen con esta. Y dependiendo de dónde se encuentra, podemos deducir si es líquido, vapor, saturado, si está en forma de mezcla
O incluso si está como líquido o comprimido, también pudiera ser. A ver, hagan la grafiquita. 110 y 350. Sí, 350. En el pizarrón. Ya puse los 2 puntos ahí, ¿no? Similar al anterior, nada más que me imagino que va a estar en otro estado, en otra fase diferente, porque está muy frío, 250, perdón, 310 grados centígrados. Pero eso lo vamos a demostrar con la tabla, ¿no? Ahí está. Fíjense, volví a colocar mi curva de presión, 350 kilopascales, y coloco arriba la temperatura. No la grafico acá porque no sé si esa es la de saturación. Recuerden que esta es curva, es una gráfica de saturación, la campana, ¿no? Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo. Si tiene esta presión, ¿cuál será su temperatura de saturación? Léanlo en la tabla a ver qué temperatura de saturación tiene a 350 kilopascales. Y me dice. Para ponerlo ahí. 138.86. ¿Cuánto? 138.86. 138.86. Y voy a poner directamente ya. Grados centígrados. ¿Okay? Entonces ya ubicamos nuestra temperatura. Si aquí estaría saturado, ya sea como líquido, como vapor, como mezcla, 110 está aquí abajo. Voy a prolongar esto un poquito más así. Voy a poner aquí 110 grados centígrados. Está aquí. Entonces, ¿en qué estado se encuentra el fluido? Como líquido comprimido, en la zona fría, acá donde sabemos que no vamos a trabajar nosotros con termodinámica, pero es un estado termodinámico. Como líquido o vapor en líneas de saturación, en área de saturación, o como vapor sobrecalentado. Como líquido que no. Está como líquido comprimido, ¿va? O subenfriado. Recuerden que aquí es saturado, aquí está. Y aquí es saturado, vapor. Esto es lo que está en la campana. Y acá en esta región de acá es líquido comprimido o subenfriado. Y acá es vapor sobrecalentado. Entonces está como líquido comprimido. Y luego nos pide el volumen. El volumen de líquido comprimido. Obviamente, no podemos usar ninguna de las 2 tablas que hemos usado. Porque una de las tablas, las de líquido saturado o aguas líquidas saturadas, corresponde para datos que van desde líquido saturado hasta vapor saturado, pasando por la región de mezcla. Esa tabla es lo que me da información, líquido saturado, vapor saturado, y ya puedo yo calcular lo que pase adentro de la mezcla, sobre todo el volumen. No puedo usar las de vapor sobrecalentado porque el líquido está muy alejado de ella, ¿no? Está acá, líquido sobreenfriado. Hay unas tablas en el Cengel que dicen agua de líquido comprimido. No la vamos a usar para cálculos termodinámicos, ¿no? Aquí es porque es un ejemplo
Es un ejemplo para definir el estado termodinámico como práctica, pero como útil para nosotros no nos es útil el agua fría, porque no nos va a entregar trabajo. Nos va a entregar trabajo el agua caliente, mínimo, y el vapor sobrecalentado, pues un máximo de trabajo, ¿no? Entonces, podemos, voy a ver la tabla esa que debe decir líquido, propiedades del agua comprimida, ¿no? Sí. Voy a buscarla rápido bien. Es la 7, creo. Es la Así 7. es. Pero no la podemos usar. No es que está a 100 y es que va de 20 en 20, o sea, no está 110 en No, sí. Está 100, está 120. no, aparte las porciones son muy grandes. Este Ajá. es hielo. ¿Cuál dijeron? Ah, aquí está, agua comprimida. Sí, correcto. Entonces necesitamos en esa región también puede estar el agua como subenfriada. Dejen ver si hay una tabla. Es que esta está comprimida porque tiene muchas las presiones altas. Aunque el agua no se puede comprimir, ¿eh? Ese es un dato. El agua no se puede comprimir, o sea, pero lo que está comprimido es el sistema donde está el agua. Así trabajan los hidroneumáticos. Comprimes aire y dices que tienes comprimido el agua, pero realmente el aire es el que está comprimiendo el agua. Porque el agua es como un sólido, prácticamente no se puede comprimir. Pero eso es parte de otro estudio de termodinámica, ¿no? De otra parte de la termodinámica. Entonces podemos leerlo como el agua no se puede comprimir prácticamente. Podemos leerlo en las tablas de agua saturada a 110 grados centígrados y ver que su volumen prácticamente no cambia. ¿Verdad? Vámonos al de agua saturada, que no corresponde, ¿verdad? Pero nomás para darnos cuenta del concepto de que realmente no se puede comprimir el agua, ¿no? No me acuerdo que había visto una tabla que dice agua subenfriada. Subenfriada. Presiones. Está a punto 300. Vámonos al agua, para poder leer el dato, ¿no? No va a ser muy exacto, pero prácticamente es el mismo. Me voy a ir aquí a agua saturada, tabla de presiones. Sabemos que es una presión de 350 kilopascales. 350 kilopascales. Aquí está. Miren, voy a ponerlo. Nada más para que vean. Si no, pues no pondríamos el dato ahí, pero realmente es muy similar al que tendríamos como líquido saturado en la tabla de agua saturada, porque el agua prácticamente no se puede comprimir, ¿no? Ahorita les voy a comentar eso, que lo visualicen. Tablas. Compartir, aquí está. Ok, esta es la misma tabla de líquido saturado, ¿no? O sea, está bien, vamos a ver qué pasa. Sabemos que no está saturado, pero está como líquido. Al final de cuentas, líquido saturado es un líquido que está caliente y el líquido subenfriado es un líquido que está frío. Pero prácticamente si ustedes ponen a calentar agua, no ven que crezca su volumen, ¿verdad? Se calienta el agua hasta 100 grados centígrados y lo vemos igual en el recipiente. O sea, nos damos cuenta que realmente si está frío o está hasta su punto de saturación como líquido, su volumen prácticamente es el mismo, porque no cambia su volumen, cambia muy poquito. Aquí podemos observar lo que cambia el volumen cuando es líquido. Observen que va desde 0.001 cuando está a 7 grados centígrados prácticamente, hasta 0.001043 cuando está a 100 grados centígrados. ¿Cuánto cambió su volumen? 0.000043. No cambió nada. Chequen que es la única diferencia entre este volumen y este volumen es el 0.43 acá en las fracciones 10 milésimas por ahí. Eso nos dice lo que observamos cuando calentamos agua. No se ve que cambia su volumen prácticamente. Entonces, si eso sucede, entonces significa que mi agua, pues prácticamente no cambia su volumen. Claro, lo voy a buscar con la presión, porque si sabemos que no cambia con la temperatura, entonces vamos a ubicarlo con la presión, es más correcto, ¿no?
Entonces nos vamos a ir con la presión, decimos que eran 350, ¿no? Aquí está. Y como líquido sería 0.001079. Prácticamente es el mismo dato que 0.001043. Si no, saquen el inverso para que vean que la densidad es... El inverso es la densidad, ¿no? Quizás el número fraccional no dice mucho, pero si le saco el inverso me da la densidad del agua. Me queda kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, 0.001043, le saco el inverso, tiene una densidad de 958.7 kilogramos por metro cúbico. Y a 0.001079 le saco el inverso, es 926 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces cambia muy poquito, igual que el valor máximo son 1000. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que podemos tomar el volumen del agua a 350 kilopascales, que sería de 0.001079. No es el más exacto, porque no tengo otra tabla para... Bueno, tenemos que buscar por ahí tablas de vapor, de agua comprimida o subenfriada. Ya vimos que esa no nos sirve porque la presión no es tan grande, es de 350 kilopascales solamente, 0.35 megapascales. Bien, jóvenes, voy a dejar de presentar esto. Podemos poner ese 1.001079 metros cúbicos por kilogramo para darle un valor ahí al volumen que sabemos que es líquido. No pasa nada. Y tenemos aquí esta tabla. Nada más que ¿cuál diferencia hay entre esta tabla y esta? Que esta tabla está en el sistema inglés. ¿Sí? Está en el sistema inglés, quiere decir que tenemos que irnos. Empezar a sacar. Tenemos que irnos a tablas igual de agua, pero del sistema inglés. Es otro anexo que está ahí. Creo que es el anexo E. El anexo E son las mismas tablas, pero están en datos de sistema inglés. Mañana practicamos un poquito con el sistema inglés, que prácticamente ya no se usa mucho. Pero todavía de repente hay que saber manejar el sistema inglés, porque por ahí nos salen problemas también todavía en ese sistema que está de salida, ¿no? Pero está predominando el sistema internacional. Pero el proceso y el análisis, el razonamiento para encontrar las propiedades es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima clase para continuar con esto. Profe, ¿Ok? Mándeme. la actividad 5 no es para hoy, ¿verdad? Porque no hemos hecho ni la 4. No, la actividad, déjenme aquí, tengo abierto las actividades. Ya les cambié fecha, pero no vaya a ser que, a ver, vamos a ver. Control de actividades. Fenómenos, química inorgánica, mecánica, termodinámica. Sí, no, ya le cambié. Ya les cambié la fecha. Está para el 24 de septiembre. Ayer actualicé fechas de las tareas, ¿no? De acuerdo a los temas, al avance. Son para el viernes, creo. Entonces, vamos bien. Ok, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Cuídense. Ya pueden empezar a practicar con su tarea. Ya viene uno ahí muy similar. Pues ya pueden empezar a, quizá no toda, pero ya pueden empezar a contestar lo que hemos visto. No lo dejen al último, para que practiquen y me pregunten. ¿Ok? Ok.